Al final, como les dije, estaré orando, pero ahora quiero concentrarme o que nos concentremos en lo que les voy a enseñar. ¿Por qué le he titulado a este mensaje Tú y tu casa? Porque es uno de los textos, podríamos decir, que muchas veces nosotros lo citamos bastante. Y sobre todo cuando tenemos familia, que casi todos tenemos familia que no es cristiana, entonces venimos y damos esa promesa. O sea, yo soy uno que yo la he dado, ¿no? La Biblia dice así, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y los que no conocen la Escritura o quizás no han leído todo el contexto de ese texto, pues obviamente Pablo está preso con Silas, que era su compañero. Aclaro eso porque algunos cuando leen Silas creen que es mujer, creen que era la esposa de Pablo, ¿verdad? Y no es así. Era el compañero que así se llamaba, Silas. Y entonces resulta que ellos están presos por predicar la palabra. Les estoy haciendo una reseña pequeña para que se ubiquen. Y los llevan a la cárcel por predicar. Esa es la historia que está ahí. Porque habían liberado a una mujer ahí que adivinaba y le había echado el demonio el apóstol Pablo en nombre de Jesús. Y eso había creado un problema, bueno, y los echaron a la cárcel. Pues resulta que estando en la cárcel, Pablo y Silas, en vez de ponerse a llorar, se pusieron a cantarle al Señor. Eso está ahí, ¿verdad? Se pusieron y hicieron su adoración y su culto ahí. Aun cuando estaban encadenados y con tantos problemas, los habían golpeado, dice la Biblia. Y Dios trajo un terremoto. Sacudió las paredes de la cárcel, se abrieron las puertas, dice la Biblia, de la cárcel. Las cadenas se les cayeron de las manos, imagínese usted, no solo a Pablo, no solo a Silas, sino a todos los presos. Y el carcelero que los está cuidando, según la ley romana, si los presos se escapaban, el carcelero pagaba con su vida. Y entonces el carcelero, cuando ve que las puertas se abren y en la tiniebla, porque se fueron todas las luces, no es que había luces como esta, ¿verdad? Sino que los mechones, quién sabe yo cómo estaba eso ahí. Pero debido al movimiento, todo eso se había quedado en tinieblas. Y mire qué interesante que Pablo deja de ver su necesidad de que está ahí preso, golpeado, con hambre, con sueño, y se concentra en el carcelero. Le voy a explicar por qué. Se concentra en el carcelero porque Pablo había tenido una visión antes de ir ahí. Y en la visión le había mostrado Dios un varón macedonio. Ellos están en la provincia ahí de Macedonia. Y entonces Pablo deja a un lado sus problemas, sus dolores, sus quejas. Tremenda lección para usted y para mí. Y se enfoca en la visión y dice: Pablo, ¿dónde está el varón que yo vi en la visión? Y cuando Pablo ve, porque Pablo está pendiente, Pablo es un ciudadano romano y conoce la ley romana y es un judío también, tenía doble nacionalidad y Pablo conocía todo eso. Y cuando Pablo ve que los presos están libres y que podían huir, aunque estaban cautivos porque el Espíritu de Dios como que los había cautivado, por la alabanza que tenía Pablo con Silas, el Espíritu había tomado control. Pero Pablo, conociendo la ley, él sabe que el soldado, al ver y al creer que se han escapado los presos, él se va a quitar la vida porque él sabe que lo van a matar. Entonces Pablo está pendiente, hermano, y eso a mí me encanta. Pablo está pendiente de la salvación de ese hombre y de la visión de ese varón que Dios le había mostrado. Y cuando él ve la espada en el aire, en la penumbra, no es que miró claro Pablo, en la penumbra de la noche, la espada obviamente de metal brilló y algún relámpago en la penumbra, y Pablo ve al hombre y le grita a la distancia, y Pablo le dice: ¡hey! Le dice: no te quites la vida, le dice Pablo, todos estamos aquí. Y el carcelero oye aquello, hermano, y se tira en medio de la penumbra, se tira al suelo y les dice esta pregunta que todos nosotros debemos de hacerla: señores, ¿qué hago para ser salvo? Y ahí es donde Pablo le da esta palabra, le dice: Pablo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero lo que Pablo le quiere decir a este hombre no es un asunto de arte de magia, y ahí es donde yo quiero centrarme, porque muchos agarran el texto y lo confunden. O sea, Pablo no está hablando de que esto va a suceder por arte de magia, de que usted se convierte, usted cree, y que el hecho de usted convertirse, de ser
un cristiano nacido de nuevo, que automáticamente su familia se va a salvar. No es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que le está diciendo y le está dando a entender a este hombre es que si tú te conviertes y das el corazón a Cristo y permites que Cristo llegue a tu vida, obviamente tú vas a llevar el testimonio a tu casa. Va a llegar un hombre cambiado a la casa, un hombre nuevo, con un nuevo vocabulario, con un nuevo pensamiento, un hombre transformado. Y eso poco a poco, la esposa, los hijos van a ir dándose cuenta que tú eres un hombre diferente, que vas a orar a Dios verdadero, que vas a leer la palabra, que vas a dar testimonio. Y eso va a ir impactando a la familia, porque la palabra va a llegar de una manera tangible. Te van a estar observando a ti, van a ver que tú crees en Dios, y por ahí va a llegar la conversión de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. O sea, esto no es un asunto de arte de magia, hermano. Bueno, yo me convierto y ahora me quedo ahí quieto y mi familia toda entra en la promesa y no haces nada. No funciona así. Mira lo que dice la Biblia. Fíjate bien en el versículo 32. Mira lo que dice. 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor, que dice ahí, a él, o sea, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Les hablaron la palabra, o sea, les explicaron el evangelio. Y dice la Biblia que todos se bautizaron, todos creyeron. Pero se les habló la palabra. Pero se imagina usted, o piense usted tal vez, o lo ha pensado, yo me convierto, llego a la casa y no hago nada. Y para colmo no muestro un buen testimonio. Y para colmo sigo en mi vida vieja, como quien dice, haciendo lo que el mundo hace. Pero la promesa está que yo creo y mi familia también se convierte. No, hermanito querido. No es así. Por eso es que yo este día he escogido este tema, porque vamos a dedicar a la niña. Y cuando nosotros hacemos una dedicación, nosotros hacemos preguntas a los padres. Ustedes son testigos de eso. Nosotros les decimos, se comprometen ustedes a creer a esta niña en la enseñanza diariamente de la palabra de Dios. Y los padres dicen, amén. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ya lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Y yo les digo, se comprometen ustedes a vivir una vida consecuente, cristiana, de buen ejemplo para esta criatura. Amén. Y claro, eso va a ir surgiendo el efecto, va a ir cayendo la gotita de agua ahí, en el corazón del joven, del niño, de la niña, poco a poco. El buen testimonio, la perseverancia, la constancia, hermano, esa fe férrea, estable, va a ir martillando, y se va a cumplir lo que dice. Vamos conmigo a Proverbios capítulo 22, para que vea usted, porque esto, hermano, no es por arte de magia, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Proverbios 22, verso 6. Se va a cumplir esto. Pero yo hago mi parte, los padres hacen su parte y el resto lo hace Dios. Proverbios 22, verso 6. Muchos se saben ese texto, pero hay que saberlo entender. Proverbios 22, verso 6. ¿Qué dice Proverbios 22, verso 6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando la Biblia dice instruye al niño, se está refiriendo a ser responsables nosotros como padres. No, esto no va a funcionar, hermano, con una vida inconstante. Esto no va a funcionar con una persona que hoy cree, mañana cambia. Una persona que es muy así volátil, o sea, muy variable. Esto no funciona de esa manera. Funciona con alguien que toma las cosas correctamente. Y la Biblia es muy clara en esto. Cuando usted lee, por ejemplo, allá en Deuteronomio, en los capítulos 5 y 6, la Biblia es muy clara. Yo lo he dicho aquí muchas veces y usted lo conoce. La Biblia dice, estas palabras, hablando de los mandamientos, que yo te mando hoy, le dice Dios a Israel, estarán primero en ti y después se las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, se las repetirás.
Pero dice la Biblia, claro, y hay que leer bien la Biblia. La Biblia dice, primero estarán en ti. En otras palabras, yo como padre debo dar el mejor testimonio a mis hijos. Porque cuando yo doy ese buen testimonio, entonces le digo al hijo, hijo, ame y respete a su madre. Respete a sus hermanas, respete a sus parientes, respete a los hermanos, respete a su maestro, respete al policía, y le enseño a mi hijo. Él ve que yo soy respetuoso, él ve que yo amo a su madre, él ve que yo respeto a la familia, él ve cómo me llevo con mis seres que están a mi lado, queridos o no familia, él ve cómo me llevo con los vecinos. Pero si mi hijo, yo le estoy diciendo que respete la ley y me ve que manejo a 80 donde es a 40 en la calle, y le digo, hijo, hay que respetar las leyes, y ando a 150 en la highway y él sabe que es a 100. Oiga, ¿qué mensaje le estoy enviando? Le estoy enviando un mensaje equivocado. Si yo le digo a mi hijo, hijo, hay que ser prudente en la casa de Dios, hay que vestirse adecuadamente cuando vamos a la casa de Dios, y yo me vengo en camisolín y levanto la mano y enseño todo. Aleluya, hermanos. Y mi hijo dice, pero ¿cómo es eso? O me vengo, qué sé yo, hermano, vestido de una manera desordenada. Todo tiene su lugar. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted no se va en calzoncillo o en camiseta o en calzoneta. Usted se va vestido adecuadamente, porque usted va con la esperanza de que le den ese trabajo. Y usted no se va a presentar ahí sin bañarse, hermano, con el pelo todo espantado. Usted se arregla, se peina bien y se pone el mejor traje y lo manda a la dry clean, porque usted quiere llegar. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, yo digo amén por ustedes. El mensaje que nosotros enviamos tiene que ver con lo que vivimos. Si no, ese es un mensaje incoherente, un mensaje que no va a funcionar. Y Dios es muy claro, Dios dice, instrúyelo. Pero dice la Biblia, primero estas palabras estarán en ti, dice, y en tu corazón. Y después compártelas con tus hijos, repíteselas. Pero que ellos vean que tú las vives. Cuando nosotros vemos en la Biblia, ya le voy a citar la Biblia, cuando nosotros vemos en la Biblia que Abraham formó a Isaac, vemos que Abraham tomaba el sacrificio y se lo llevaba y le enseñaba y se postraba y adoraba. Y el niño miraba cómo su padre adoraba a Dios. Por eso nosotros vemos posteriormente que la Biblia dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Abraham le dio el ejemplo a Isaac, Isaac le dio el ejemplo a Jacob. Y por eso la Biblia dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero eso no se transmitió de la noche a la mañana. Eso fue una vida consecuente, una vida ejemplar diariamente. Una vida, hermano, de un buen testimonio. Porque es muy triste, hermano, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos de Dios. Y yo digo, ¿qué mensaje es el que estamos dando? ¿Se imagina usted que le estoy diciendo a mi hijo que hay que comportarnos bien en la casa de Dios y yo llego de una manera desordenada? Y vengo, y hermano, y sobre todo hay veces cuando tengo privilegios, que tengo que estar aquí arriba, que todo el mundo me está viendo. ¿Se imagina usted? Que soy el qué sé yo, el director de, qué sé yo, hermano. Tengo un privilegio aquí en la casa de Dios. Que todo el mundo me está viendo, y peor ahora que nos sacan por la cámara, hermano. Oiga usted, tengo que ponerme algo decente, o sea, venir y presentarme decentemente. Oiga, hermano, pero los hijos nos están viendo, ¿sabe? Y cuando usted llega y le dice, hijo, vístete correctamente, entonces el hijo le dice, pero papá, pero vos andas de una manera no muy decente, que digamos. Todo tiene su lugar. Yo no me voy de corbata y de saco allá a la playa, hermano. Pues eso sería ridículo. Que yo me vaya ahora en verano con mis hijos. Digo, vamos a la playa y me ven ellos que voy así como estoy. Bueno, hijo, vamos a bañarnos. Obviamente que yo no me voy así. Yo me llevo mi short y me baño y me meto al agua con ellos. ¿Me entiendes? Porque yo lo he hecho. Todo tiene su lugar.
Cuando usted venga a la casa de Dios, vístase decentemente, modestamente, y si tiene un privilegio, con mucha más razón. No esté esperando aquí que nosotros, hermano, ¿qué es eso? ¿Cómo viene usted? No. O sea, usted tiene el Espíritu de Dios y usted sabe cómo se tiene que vestir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a la gloria del Señor? Porque yo estoy enviando un mensaje y no necesariamente predicar significa hablar con la boca. Los lenguajes se transmiten con movimientos, con la mirada, ¿me entiende? Con movimientos que hacemos en el cuerpo. ¿Sabe cómo le llaman en inglés a eso? Body language. En inglés. ¿Cómo sería en español? Hablar con ademanes, correcto. Body language se podría traducir, hablar con ademanes. Nosotros los nicaragüenses, por ejemplo, tenemos una costumbre de cuando queremos señalar y decir, y se acerca fulano, y le hacemos con la boca así. Fíjese, si usted ve a una persona haciéndole así, es nicaragüense. Entró alguien por ahí y usted no quiere decir entró fulano, entonces usted es nicaragüense, 100%. Ya así como la boca, como que la tiene así un poquito ya del lado. Es un chiste, ¿no? Pero cada cultura tiene sus cosas. Y usted habla con los movimientos, usted habla con la mirada, la Biblia lo dice. Usted habla con las manos. ¿Se ha fijado, por ejemplo, uno va por la calle ahí y pasan los amigos y uno va manejando y uno le hace? ¿Qué le quiere decir? Que todo está bien. Entonces el otro le saca el dedo, le dice que está bien. Cuando llegó Mr. Bean a Estados Unidos, ¿se acuerda la película de Mr. Bean? Mr. Bean creía que eso era sano lo que miraba él y él andaba sacando el dedo por toda la ciudad. Hermano, hablamos con ademanes, hablamos con la mirada, hablamos en la forma de vestirnos. Entonces, ¿qué mensaje está usted enviando? ¿Quiere usted que sus hijos un día amen a Dios también como usted? Hay que enviar el mensaje correcto. Si yo tengo un privilegio y voy a la casa de Dios, pues me voy a vestir correctamente. De modo que me presente, porque estoy hablando a través de mi forma de vestir. O sea, ¿por qué cree usted que cuando ven pasar una muchacha ahí toda desordenadita, ¿me entiende? Los hombres la quedan viendo. ¿Sabe que una vez? Eso fue en Guatemala. Yo estaba en Guatemala, yo se los he contado a ustedes. Y había una muchacha que supuestamente era predicadora. Yo la conozco. Y esta muchachita, hermano, caminaba usted que se movía más que la licuadora cuando está en movimiento. Y sabe que un día, estando nosotros ahí, un hombre que no la conocía, nosotros sabíamos que ella era predicadora, pero este señor la queda viendo y pasó ella, hermano, mire, se movía más que una palmera en temporal de esos, en huracán. Y entonces el hombre, ¿sabe qué dijo? Dijo, ¿en qué bar está esta joven? Dijo así. Mira, hermano, qué vergüenza nos dio. No le miro nada de cristiana. Oiga usted. Porque hay veces nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos está mandando un mensaje. Y estamos hablando. Por eso la Biblia dice, esto primero va a estar en ti, dice. Y después se lo transmitirás a tus hijos. ¿Por qué cree usted que hay veces los hijos, cuando descubren y se dan cuenta que su padre y su madre no son lo que dicen ser, los hijos se vuelven hasta ateos, mis queridos hermanos? Porque el mensaje que estamos enviando es un mensaje equivocado. Hay muchas cosas que yo le podría decir a usted, pero quiero que avancemos. Quiero que vaya conmigo y le voy a enseñar con la Biblia cómo realmente es que usted y yo debemos de dar el ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 18. Vamos a empezar con este hombre de Dios. Génesis capítulo 18. Vivimos en un mundo, hermanos queridos, muy, muy difícil, y yo se los digo con todo mi corazón. En este tiempo no es fácil criar hijos. No es fácil. Nunca ha sido fácil, pero en este tiempo es más difícil. Génesis 18. Y como decimos nosotros allá, este es un momento como cristianos, si queremos que nuestros hijos
conozcan a Cristo como su Salvador y lo amen, como decíamos allá nosotros, hay que ponernos las pilas de veras. Si hoy hay que dar testimonio, es hoy mejor que antes. Porque, hermano, la familia está siendo atacada como usted no se imagina. Siempre ha sido atacada, pero escúcheme, en este tiempo aún más. Génesis 18, vea lo que dice, verso 17. Vamos a ver el ejemplo de este gran hombre llamado Abraham. Y para su conocimiento, los que hemos leído la Biblia y conocemos la Biblia, el contexto, Abraham no viene de una familia cristiana. Abraham viene de allá de la Mesopotamia, lo que hoy es Irán, Irak. Se ha criado en el paganismo adorando a otros dioses, pero Dios lo llama Abraham. Y se ve la consecuencia de este hombre, lo que era la manera en que este hombre amaba a Dios. A tal punto que la Biblia le llama el amigo de Dios. Así lo llama Dios. Pero vea usted esto que está aquí en Génesis 18, 17 al 19. Oiga lo que dice. Voy a leer Génesis 18, capítulo 18, verso 17 hasta el 19. Dice, y Jehová dijo, o sea Dios, ¿verdad? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Iba Dios a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham está ahí con él. Y dice Dios, no puedo yo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Es lo que quiere decir. Y dice el 18, oiga, dice Dios, ¿cómo voy a encubrirle yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación, escuche, grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y dice el 19, porque yo sé, y este es Dios quien habla, porque yo sé que mandará, escuche, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué le parece? Dice Dios, yo no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Abraham tenía comunión directa con Dios. ¿Y por qué dice Dios eso? Porque Dios ve el futuro. Dios conoce el futuro de tus hijos. Dios conoce el futuro de tus nietos. Porque así lo dice la Biblia. Pero Dios también sabe el compromiso que tú como padre y yo tenemos con Él. Dios lo sabe. Dios sabe si te has convertido por emoción y estás aquí por cumplir un día domingo, o Dios sabe si te has comprometido con Él y lo amas hasta la muerte. Dios lo sabe. Hermano, aquí nosotros no estamos haciéndole el momento a usted de entretenerlo. Aquí nosotros no hemos abierto este lugar para que usted venga a pasar un rato bueno. Aquí le hemos invitado y hemos permitido, y Dios nos ha bendecido que esto esté aquí, porque usted tiene un alma, sus hijos tienen un alma, y esa alma tiene consecuencias eternas, y esto es una enorme responsabilidad. Usted como padre tiene que tomar esta enorme responsabilidad y ser fiel y ser honesto para que sus hijos puedan heredar esa promesa que el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipo. Pero esto no es así nomás. La Biblia dice que Abraham dijo: Dios, ¿cómo voy a encubrirle yo a mi siervo? Si mi siervo, yo sé que él, cuando ya no esté, pero él mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? La responsabilidad, hermano, lo consecuente que fue Abraham. Por eso vemos en la Biblia, y se cumple la promesa. Dice Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¡Qué tremendo! Porque hubo un hombre llamado Abraham que inició esa bendición. Pero qué triste es cuando nosotros llegamos a la Biblia y no somos fieles, no permanecemos, no somos constantes, tomamos esto livianamente, como que esto fuera una cosa que la tomo o la dejo. No. Esto, si tú no eres serio con esto, está en juego tu familia, está en juego tus nietos. Y qué triste y qué dolor es salir de este cuerpo el día de tu muerte y saber que tus hijos
han ido por otro lado, se han apartado de Dios, andan perdidos por ahí. Y saber que tus nietos, si tus hijos andan perdidos, tus nietos estarán peor. Pero qué lindo es cuando un hombre como Abraham cierra sus ojos, como Jacob allá en Egipto que cerró sus ojos, pero se despidió de sus hijos. Hermano, qué lindo es cuando tú le has dado a tus hijos la palabra, la has vivido, te has puesto de ejemplo. La Biblia lo dice claro, el apóstol Pablo enseña allá en Filipenses capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo, y que no era hijo de él, era hijo espiritual, podríamos decir. Pablo le dice a Timoteo, lo que vistes en mí, lo que oísteis de mí, le dice, esto te mando, ni más ni menos que lo hagas con los demás. ¿Qué dijo Jesucristo? Aprended de mí, dijo Jesucristo en Mateo 11. Aprended de mí, que dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Jesús enseñó. Y Lucas escribe en el libro de los Hechos, en los primeros versos del libro de los Hechos, le escribe Lucas a un excelentísimo Teófilo, que es un hombre muy importante allá en Roma. Le dice Lucas a este hombre, oh excelentísimo Teófilo, te escribo esto, le dice lo que Jesús, y escucha esto, lo que Jesús empezó a vivir y a enseñar. Lo que Jesús empezó a hacer, dice ahí, y a enseñar. O sea, primero hay que vivirlo. Primero yo debo de ser educado en mi casa, yo debo de tratar a mi esposa con cariño, debo de tratarla con cordialidad para decirle a mis hijos, hey, respete a su madre. Pero qué tal si yo soy el mal hablado y respeto a mi esposa, ando ahí de grosero, hijo, hay que respetar a su madre. Y el hijo me queda viendo, papá, pero yo veo que vos no la respetás. Qué tremendo, hermano. Oiga, si usted quiere darle el mejor seguro a sus hijos, comience a ser ejemplo como padre en su casa. Comience usted ahí en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Yo creo que voy a decir todos los amenes yo. Pero esta es la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiarla. Si mis hijos han de amar a Dios y la promesa se va a cumplir, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo debo de ser el ejemplo en casa. Y eso fue lo que Pablo le quiso decir al carcelero. No hay que sacar la Biblia de contexto. No es que la promesa solo porque, bueno, yo ahora creo en Cristo, pero no hago nada, no me comporto bien, no doy testimonio. Oiga, hermano, ¿qué mensaje estoy transmitiendo a mis hijos? Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia. Hechos capítulo 10. No se preocupen que si yo no termino hoy, terminamos otro día. Hechos capítulo 10. Pero yo quiero que usted se lleve esto. El tiempo me dice, oiga, qué tremendo, ya son las 12. Mire lo que dice Hechos capítulo 10. Hermano, esto es muy serio lo que le estoy diciendo. Bueno, todo lo que está aquí es serio. Hechos 10. Aquí había un hombre llamado Cornelio. Y vea lo que dice los versos 1 y 2. Y qué reto para nosotros. Que aquí está hablando de un hombre que no conocía a Dios. Está hablando de un hombre que tiene sentimientos nobles. Que ama a Dios, pero no tiene una revelación clara como usted y yo de lo que es Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Pero vea lo que Dios le dice la Biblia de este hombre. Hechos 10, versos 1 y 2. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre tenía a su cargo 100 hombres, por eso se llama el centurión romano. Y miren las características de este hombre. Piadoso y temeroso de Dios. Y escuche, con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿qué dice? Siempre. Como decimos nosotros, ¿cómo la mira desde ahí? ¿Qué le parece? Este hombre no tenía una Biblia, este hombre no iba a la sinagoga, este hombre no era nada de conocedor de la ley.
Pero dice la Biblia que era temeroso de Dios con toda su casa. Qué tremendo. Y yo le hago un reto a usted. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan familias que no tienen una Biblia, que no se congregan en ninguna iglesia, no se llaman cristianos y tengan más ordenada su casa que muchos de nosotros? Y Cornelio es un ejemplo y es un reto para usted y para mí y mucho más para nosotros que nos llamamos cristianos. Tenemos nosotros que examinar la palabra de Dios. La promesa está ahí, pero recuerde, primero estarán en tu corazón, le dice Dios a Israel, y después la repetirás a tus hijos. Primero estarán en tu corazón. ¿Cómo voy yo a transmitirle a mis hijos un mensaje? Aunque yo lo diga muy bonito y hable muy bonito y use palabras estrambóticas y rebuscadas, pero mis hijos me ven mi conducta, hermano, estoy mandando el mensaje equivocado. Mis hijos tienen que ver en mí un padre piadoso, un padre respetuoso de su mamá, un padre responsable, y que lo que vivo en casa lo vivo en la iglesia. Que llego aquí a la casa de Dios y mis hijos ven que me llevo bien con los hermanos, que soy perdonador, que tengo un corazón no rencoroso, y mis hijos me ven vivir. Entonces mis hijos van a querer al Cristo y al Dios de su padre y de su madre. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios? Dele ese aplauso al Señor. Pero si mis hijos ven que yo hablo muy bonito en el púlpito, como dijo un joven, un niño, cuando le preguntaron de su padre, él dijo: yo quisiera que el culto se viniera para acá a la casa, dijo él, porque mi padre allá se mira muy lindo, pero aquí en la casa se transforma. Hermano, cosas reales. La Biblia dice, y Pablo es muy claro en esto, Pablo dice: lo que vistes en mí, lo que oísteis de mí, eso está en Filipenses capítulo 4, verso 9. Eso te mando, le dijo a Timoteo. Imagina usted. Y Pablo se atrevió a decir cosas que muchos nos quedamos asustados. Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué le parece? Hay veces nosotros nos quedamos ahí, no, ¿cómo? No, yo no cito esa parte, no, ni quiera Dios, si yo no vivo el evangelio. O sea, yo estoy ahí, a mí me gusta, pero no doy la medida. Entonces, sean imitadores de mí. No, y nos quedamos. Pero Pablo sí lo decía. Pablo decía, y era muy claro, Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Y no solo lo dijo, lo demostró. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Y nosotros aquí estamos, no para hablar mucho, para vivir lo poco que hemos aprendido. Porque estamos dando un mensaje al mundo, a la gente que nos está observando. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. Y como les digo, y esto a mí ya me pasó el tiempo hace rato. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos 2. Perdón, Hechos 21. Hechos 21, mire. Señor Padre, yo creo que voy a tener que dejar esto para la segunda parte. Hechos 21, mire. Versículos 8 y 9. Aquí encontramos a un hombre llamado Felipe. Dice la Biblia en el verso 9, en el verso 8 y 9, voy a leer. 21 de Hechos, verso 8 y 9. Oiga lo que dice. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, llegaron a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, que está allá en Hechos 6. ¿Se acuerdan cuando escogieron a los 7 varones diáconos? En esa lista estaba Felipe. Dice: posamos con él. Y oiga lo que dice el 9. O sea, Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué le parece? Qué clase de calibre, hermano, qué clase de hombre era Felipe.
que había transmitido a sus hijas ese amor de Dios, ese temor de Dios. Y a mí me llama la atención que no aparece la madre ahí. No la menciona. Pero Felipe había sido consecuente. Y la Biblia dice allá en Hechos 6, cuando escogen a los 7, que Felipe estaba tenía las características que los apóstoles pidieron. Dijeron, busquen entre ustedes, dijeron los apóstoles, ¿se acuerdan? Varones entre ustedes de buen testimonio y de fe, que se ocupen de las mesas, porque nosotros no es justo que nos dediquemos a esto, dijeron los discípulos. Tenemos que dedicarnos a orar y predicar la palabra. Y dice que entre esos 7 estaba Felipe. Y las características eran de buen testimonio y de fe. Y posteriormente vemos que sus 4 hijas eran mujeres de Dios. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque detrás de eso había un padre consecuente, un padre ejemplar, un padre que lo que decía lo sostenía, lo vivía. Les doy un ejemplo nada más para no desanimarle, ni como dicen allá en México y Guatemala, que no se me achicopale. Le voy a dar un ejemplo para que esto les sirva. Y vamos a ir allá más adelante a San Juan capítulo 7. Vamos a San Juan capítulo 7. Mire. San Juan capítulo 7. Para que no se me desanime. Y entienda que yo hago mi parte como padre, usted hace su parte, pero el resto lo hace nuestro buen Dios. Pero no hay que tirar la toalla, como decimos nosotros. No hay que rendirnos, mis queridos. Esto es un asunto de pelear por su familia, y pelee con todas las armas de justicia, como dice la Biblia, a diestra y a siniestra, de buen testimonio. Que sus hijos lo encuentren en su cuarto orando, que lo vean orar, que lo vean leyendo la Biblia, que lo vean dando buen ejemplo afuera, que sus hijos se estrellen con un hombre y una mujer de fe en casa. Porque Dios al final obrará a nuestro favor. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Dele un aplauso a la gloria de Dios. Y termino con esto para que no se desanime. San Juan capítulo 7, verso 1 al 5. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 1 al 5. Voy a leerles esto y después les voy a explicar. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, oiga esto, sus hermanos carnales, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos. Si usted ve el versículo 3, es muy claro. Menciona hermanos y menciona discípulos. O sea, son dos cosas diferentes. Unos eran los hermanos, porque Jesús era el primogénito de María, el unigénito de Dios, pero después María tuvo más hermanos, más hijos, ¿verdad? Y Jesús obviamente pues tenía hermanos. Y después menciona discípulos, dando a entender que esa era otra cosa. Los discípulos eran uno y los hermanos eran hermanos carnales. Y dice, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y escucha el 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, o sea, está hablando de los milagros y todo lo que Jesús hacía, manifiéstate al mundo. Y dice el 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué le parece? Y aquí le voy a decir lo que no está aquí en la Biblia, pero yo se lo voy a decir. Como un comentario, y no estoy equivocado, tiene sentido lo que le voy a decir. María y José, ejemplar intachable. Nosotros no podemos decir nada en contra de María ni de José. La Biblia dice que eran personas justas, apegados a la palabra, fieles. No podemos negar todas las visiones que tuvo María, la visita del ángel Gabriel, la visión de José cuando el ángel le dice vete a Egipto y llévate al niño. No podemos negar nada de eso, hermano. Todo eso lo sabían los hermanos de Jesús.
porque todo padre le cuenta a sus hijos las experiencias, lo que ha vivido en Dios, y María le haber contado al resto de sus hijos. José igual, cuando el ángel le habló y lo mandó a Egipto para que el niño Herodes no lo matara. ¿Se acuerdan de toda esa historia que está ahí en la Biblia? Todo eso lo sabían los hermanos de Jesús. Habían visto a Jesús haciendo milagros. ¿Por qué cree usted que en el evangelio del mismo Juan, en el capítulo 2, en el primer milagro, las bodas de Canaán, cuando el vino se termina, por qué cree usted que María va a Jesús y le dice que no hay vino? Primer milagro, la Biblia dice en público. Pero ya se cree que Jesús, ya en casa, desde niño, desde joven, venía haciendo cosas extraordinarias. Porque desde luego María llega y le dice que no hay vino. ¿Por qué no fue con los otros hermanos? ¿Por qué fue con Jesús? Porque la lógica nos dice que María ya sabía que Jesús no era cualquiera. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Bendito sea Dios. Todo eso, hermano, le da a usted a entender que los hermanos de Jesús tenían testimonio, habían oído el testimonio de su madre, de su padre, la presencia de Dios, la vida justa de estos dos padres, el testimonio de Jesucristo mismo. Pero dice la Biblia que sus hermanos no creían. ¿Qué le enseña eso a usted? Que el hecho que usted viva el evangelio y sea consecuente en su vida cristiana y todo, y usted vea que los hijos, en este caso María, ¿usted cree que María no se fijaba en eso? ¿Que sus hijos no creían? A pesar de todo lo que ella les había contado y el testimonio que les daba. No hay que desanimarnos, pero le voy a terminar de contar la historia. Aleluya. María murió. Murieron los hermanos, pero la Biblia nos dice que después que Jesús muere y resucita, todos sus hermanos, según la historia bíblica y la historia contemporánea, vinieron al Señor y creyeron en Él, porque uno de ellos, que es Jacobo Santiago, es medio hermano de Jesús, hijo de María, que fue un hombre de Dios que está aquí en la Biblia, escribió un libro llamado Santiago. Hermano, creyeron en Jesús, estaban al pie de la cruz, pero todo fue hasta después que Jesús asciende y se levanta de la tumba, hermano. Pero María fue consecuente. María y José nunca se rindieron, creyeron, aun cuando su familia, sus hijos no creían, ellos se mantuvieron firmes. Y eso es lo que usted, como yo y padre, tenemos que hacer: ser consecuentes, vivir la palabra todos los días, orar, leer la Biblia, dar buen testimonio en todo momento, porque vamos a cosechar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vamos a cosechar. No hay que rendirnos, vamos a cosechar, pero no se rinda, no ceda. He visto testimonios tremendos. Conocí una madre que ya murió, que aquí vivió en esta ciudad. Yo la conocí desde mi país. Tremenda mujer de Dios. Uno de sus hijos nunca quiso darle el corazón a Cristo mientras ella vivía. Todos sus hijos se habían rendido menos él. Y en el momento final de su vida el muchacho tuvo un accidente, que más bien no fue accidente, le pegaron un tiro, un balazo, por celos. Y le llegó la noticia que su hijo estaba agonizando en el hospital. La madre corrió hasta el hospital y lo encontró vivo todavía en agonías. Esta mujer había orado, hermano. Yo conocí a esta señora. Había orado por sus hijos toda su vida. Cuando llegó a la cama, el hijo la ve venir, porque Dios le dio tiempo todavía. Y el muchacho le dice: mamá, puedes quedarte tranquila, porque todo lo que me has enseñado, todo lo que he visto en ti, le he dado mi corazón a Cristo y ya estoy preparado. Aunque sé que voy a morir, pero estoy en los brazos del Señor. Hasta el final ahí, el muchacho le dio testimonio a su madre que se había entregado a Jesucristo. Pero te estoy hablando de una madre que nunca se rindió. Dio testimonio, vivió la palabra, fue consecuente, mujer de Dios. La promesa se va a cumplir. Pero como decimos nosotros, hay mucha tela que cortar. Hay que ser consecuente, hay que perseverar, gloria a Dios. Cree tú, le dijo Pablo, y serás salvo, tú y tu casa. Pero eso implica mucho. Póngase de pie conmigo, gloria a Dios. Bendito sea Dios.
que ser persona consecuente, mi hermano. Y Dios va a obrar. Yo se lo digo, porque Dios no puede mentir. Si usted tiene familia que todavía no le han dado el corazón a Dios, déjeme decirle, no se rinda. Mantenga el testimonio. Sé ejemplo en su casa, con sus hijos, con su esposo, su esposa, con sus vecinos. Y deje que la mano gloriosa de Dios intervenga. Porque Dios hará la obra. Él no es hombre para que mienta. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero haz todo lo que hemos predicado, y mucho más que falta. Vamos a orar. ¿Cuántos de los que están aquí me dicen, pastor, ore por mi hogar, ore por mi casa? Yo lo hago sin que usted me lo pida, pero le hago esa pregunta por un acto de fe nada más. Creamos al Señor, hermano, y vivamos la palabra y dejemos que Dios haga el resto. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Tú estás vivo, Padre. Tu palabra es real, Señor. Tú no puedes fallar, mi Dios. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a aquel hombre, cree tú y serás salvo tú y tu casa. No fue una frase, mi Dios, que iba a cumplirse así por así. Implicaba mucho, mi Dios. Y es lo que hemos visto en tu palabra, Padre. Una vida constante, una vida consecuente, como tú lo enseñas, mi Dios. No una vida, mi Dios, emocional. Una vida que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Tú quieres vernos firmes, Padre, decididos, dispuestos, mi Dios, a vivir tu palabra. Y eso, como una gotita de agua, estará cayendo en el corazón de nuestros hijos, Padre. Y al final miraremos la obra tuya, Padre. Que todos mis hermanos acá que tienen familia, mi Dios, hijos que no le han dado el corazón al Señor, que no nos rindamos, que no se rindan, Padre. Y que ellos perseveren, que al contrario, corrijan, Padre mío, cualquier área de su vida que tengan que corregir, de dar un buen testimonio, Padre, para que sus hijos se estrellen con ese buen ejemplo, Padre, y la promesa la lleguen a ver, mi Dios. Yo lo creo y oro por ellos en este día. Levante las manos al cielo. Yo oro por todas estas familias, Padre. Oro por ellos, Señor, que les ayudes. Oro para que tú escuches sus oraciones, Señor. Y sobre todo los padres que tienen hijos pequeños, Señor. Yo sé el reto enorme que ellos enfrentan. Si nosotros, Padre, que nuestros hijos crecieron en otro tiempo, fue difícil, porque siempre ha sido difícil. Pero hoy aún más, Señor, con todo este humanismo, con todo este relativismo que vemos, Padre, hoy aún más difícil, Señor. Yo te pido, Padre, que les ayudes, que la gracia tuya, el poder, la sabiduría tuya, Padre, esté con los padres, Señor, para criar a sus hijos y saberlos guiar, Padre. Te lo suplico, mi Dios, te lo pido en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.